Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esperarnos. Estamos un poquito retrasados. Gracias por la paciencia y el interés en un tema que es, sin lugar a dudas, de los más importantes del Congreso. Hace 3-4 años venimos hablando de los cultivos de cobertura con renta, de la creciente demanda que hay de bioenergía en el mundo. Y sobre todo hay que estudiar lo que son los manejos, ¿no? En qué lugar de la rotación entran, cuál es el beneficio económico justamente de ser sustentable. Bueno, estoy con, para mí, los especialistas número uno en la materia, reunida toda la cadena, desde la ciencia, los asesores, la industria y todos aquellos que llevan adelante el negocio. Vamos a tener 45 minutos esperemos que sean 45 minutos, me pusieron como policía para que sea, con muchísima información. Todos ustedes, ya saben, pueden por medio del QR enviarnos sus preguntas al teléfono y todas sus dudas. Obviamente también, luego de la charla, vamos a estar en el stand de Bunge contestando si quedó alguna que otra duda, pero es uno de los temas principales cuando hablamos de agricultura regenerativa y sobre todo de un negocio que es rentable pensando en la captura de carbono y en el largo plazo. Jorge. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos por acercarse. Empezamos este trabajo hace 3 años con colza, cambio yo de acá, con colza, cártamo y camelina, pero son, sí, es un trabajo de intensificación de la agricultura. En realidad, ese es el fondo de la cuestión. Intensificar la agricultura, lograr más cultivos a lo largo de los años, reducir las etapas de barbecho, para fijar más carbono, la fijación de carbono es fundamental en esto, y lograr además un surplus de producción para que lo que vaya a energía no vaya en contra de lo que va a alimentos. Entonces le apuntamos muy fuerte a programas de intensificación agrícola, poner cultivos de oleaginosas nuevos que no estuvieran desarrollados en Argentina, a veces son nuevos en el mundo, a veces estaban limitados por falta de mercado, y lograr que de esto salga una rotación que sea interesante para el productor, que sea, no digo confortable, pero sí que le permita desarrollar una agricultura mejor de la que estaba haciendo. Y la oportunidad nos la abre un nuevo mercado de biofuels, un mercado de biofuels que requiere aceites certificados de baja huella de carbono. Ese mercado de baja huella de carbono es el que se fija justamente en que estos procesos que tienen que ser certificados a campo, sean de intensificación de agricultura, de mejorar la agricultura que estamos haciendo, de mejorar los balances de carbono. Después de 3 años de trabajo, tenemos 3 cultivos con planes comerciales, que son los que dieron título a la charla, cártamo, colza y camelina, que ya se están desarrollando en esta campaña en todo el país. Cuando decimos que queremos intensificar la agricultura, bueno, lo que hacemos es estudiar cómo logramos que una secuencia que es común de cultivos en diferentes zonas, y acá estamos poniendo ejemplos de Entre Ríos, NOA, NEA, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sudeste, oeste arenoso, lo que queremos es ver cómo son los sistemas de producción y cómo podemos reemplazar un barbecho por un cultivo. No hay un cultivo mágico que nos dé la respuesta. La razón de tener 3 cultivos es justamente que necesitamos cultivos que se adapten a diferentes situaciones, a diferentes suelos, a diferentes climas y a diferentes rotaciones. Entonces, por ejemplo, voy al caso nada más de NOA y NEA, que estamos, si la zona es medianamente húmeda, vamos a colza, si la zona es más bien seca, vamos a cártamo, que es un cultivo que resiste mejor la sequía. En el caso de la camelina, ahí lo pusimos en el norte de la provincia de Buenos Aires, sobre trigo, soja, que se cosecha fines de mayo la soja y hay que sembrar en junio. La camelina es el cultivo indicado porque resiste heladas desde la siembra. Entonces, la propuesta no fue empujar un cultivo, la propuesta es intensificar la rotación, buscar cultivos que cumplan con eso en cada zona, y apoyarnos en toda esta gente que hoy está con nosotros, que son técnicos o investigadores muy afianzados cada uno en su tema, que nos permitan
ir sustentando estos pasos que vamos haciendo con ciencia de fondo. Por eso hoy los invitamos a todos. El mapa actual de cómo estamos desarrollando estos tres cultivos van a tener, ya tienen sembradas más de 70.000 hectáreas este año en Argentina y como pueden ver cubren la mayoría de las situaciones del país. ¿Por qué? Por esto que decíamos, al ser tres cultivos logramos que en cada situación, y en caso de colza encima hay por lo menos 4 híbridos muy diferentes, ciclos de híbridos muy diferentes en la misma especie, logramos captar situaciones muy diferentes. Hay colzas cortas que pueden ir a Tucumán, hay colzas largas que van al sudeste, hay cártamo que está muy en el norte del país y camelina centrada en la zona húmeda, la pampa húmeda. El programa está en crecimiento. El año pasado hicimos el crushing en Argentina, el aceite fue a Europa y se utilizó para la producción de biofuels. Todos los programas tienen una misma lógica, se hacen contratos con el productor, estos contratos obligan a Bunge o a Chacra Servicios, que es la empresa que tiene Bunge con Chevron en Argentina para desarrollar la camelina, a recibir toda la cosecha del productor. Hay una medición de la huella de carbono, con lo cual hay que compartir datos con el productor. Hay una medición de la línea base en algunos lotes porque hay que mostrar que esto genera una mejora en el balance de carbono. Y Bunge pone a disposición la semilla, ya sea Bunge o Chacra Servicios, ya sea genética propia o genética de acuerdos, pero Bunge se encarga de que la semilla no sea un problema en este desarrollo. El crushing se hace en Argentina, se certifica y se exporta. Pero hay algo interesante, este es un plan que Bunge está liderando a nivel global y en Estados Unidos es con colza y con covercress, que es como la camelina, un cultivo muy nuevo. En Brasil se ha hecho comercial colza canola y ricino. Hay una mirada de Bunge de que es muy importante empezar a apoyar estos programas con una investigación global, con acuerdos globales con empresas de energía y realmente creo que es muy importante el apoyo que podemos tener desde Argentina para con estos acuerdos internacionales colocar la producción. Por último, a mí me quedó cártamo. Cártamo no lo van a tocar nuestros invitados. Cártamo es un cultivo muy conocido por los productores que lo hacen, pero tenía un mercado muy chico. Un mercado que prácticamente se acotaba a muy pocas hectáreas. Entonces, al abrirlo al mercado biofuel, hicimos una investigación de varios años de cártamo. Bueno, los productores del norte lo conocen, es una semilla fácil de sembrar, fácil de cosechar, muy resistente a la sequía, no puede permitirse breves anegamientos, ni siquiera mucha humedad por tema de enfermedades, pero la cosecha depende de la latitud. Y como nosotros estamos buscando doble cultivos, le robamos el mapa con Fernando a los grupos de soja, los viejos grupos de soja. Vemos que en el norte se liberan los lotes a partir de noviembre, y es donde estamos haciendo, porque nos deja tiempo para hacer el doble cultivo, y hacia el sur empieza a comerse el doble cultivo. Recién he estado con unos productores de Córdoba que me decían, qué bueno el cártamo. Bueno, pero nosotros queremos doble cultivo, queremos intensificar y no reemplazar. Así que bueno, dicho esto, doctor. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo cambia? Ahí va. ¿Con cuál cambia? Bueno, buenos días a todos. Yo soy Daniel Miralles, de la Facultad de Agronomía del CONICET, y estamos trabajando con diferentes empresas, en este caso con Bunge y Chacra Servicios, junto con Daniela, que está presente aquí, para mostrarles cómo funciona el cultivo de colza y camelina, las diferencias entre ellos y qué expectativa pueden tener de rendimiento en función de cultivos mucho más conocidos, trigo, por ejemplo. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Este es un ciclo de colza representado en este esquema, muy simple,
donde pueden ver las diferentes etapas por las cuales pasa el cultivo, una etapa vegetativa, una etapa reproductiva y una etapa de llenado de granos. Al igual que otros cultivos con soja, hay bastante superposición entre lo que es la última parte de esa floración y el llenado de granos. Y como muchos otros cultivos, existe lo que se llama un periodo crítico. ¿Qué es un periodo crítico? Es justamente el periodo donde se define uno de los componentes principales, que es el número de granos. La mayoría de los problemas que pueden ocurrir en un cultivo están concentrados si no hay una buena disponibilidad ambiental en ese periodo crítico. ¿Dónde está el periodo crítico en este cultivo, que es colza, que entre paréntesis en Argentina fue reintroducido más de 7 u 8 veces de los años 80 aproximadamente? Y como decía Jorge, la falta de conocimiento hizo fracasar el cultivo. 1000 granos de un cultivo de trigo pesa 35 gramos, el peso de 1000, colza pesa 3 y camelina pesa 1. Entonces tenemos que adaptarnos a esos cultivos, entenderlos, generar ese conocimiento y no hacer empirismo. El empirismo lleva mucho tiempo y hasta que hacemos prueba y error, en el fracaso nos desalentamos. Ese es el problema. El periodo crítico en el cultivo de colza es posfloración. Ahí lo tienen, fíjense que ahí tienen los diferentes estadios. Tenemos un estado de roseta por la cual pasa el cultivo. En ese estado de roseta es muy importante porque es el establecimiento del cultivo y a partir de que esa roseta tiene entre 6 y 8 hojas es donde el cultivo tiene tolerancia a las heladas. Colza tiene cierta tolerancia a las heladas, mucho más que carinata, que es otro cultivo que arranca en Argentina, y mucho menos que camelina. Camelina es el cultivo que más tolera a las heladas en estas etapas vegetativas. Una vez que termina ese estado de roseta, empieza el botón floral, el ave corta, ave larga, que aparece los primordios de esas flores en ese botón floral, como si fuera un girasol, para hacer analogía de cultivos conocidos. Y luego en floración, donde veo la primera flor en la vara floral, empieza ese proceso. Y de floración en adelante es donde se define el principal componente del rendimiento, el número de granos. Como en la mayoría de los cultivos, el peso es muy conservativo, el número es el que determina, es el motor del rendimiento. Entonces tengo que lograr la mayor cantidad de número de granos que me permite el ambiente. Eso se produce posfloración, pero tengo que llegar a ese estado de botón floral y de terminación de roseta con muy buena oferta nutricional e hídrica y tener una biomasa del cultivo que me permita entrar al periodo crítico en plena cobertura de ese entresurco. Esa es la clave de estos cultivos. Como verán en esta figura, no hay dudas, esto es el rendimiento en función del número de granos o el rendimiento en función del peso. Fíjense que el peso varía en el caso de colza entre 2,5 y 4 miligramos, es decir, un peso de 1000 va entre 2 y 4 gramos. Y es muy conservativo en general, cuando el número de granos puede ir entre 20.000 y 140.000. Es enorme la variabilidad en el número de granos. El número de granos es el motor de ese rendimiento. Como en otros cultivos, este es un cultivo de invierno, es sensible a la duración del día, a lo que conocemos como el fotoperíodo, y en algunos casos, como explicó Jorge, los cultivos invernales tienen requerimientos de frío. Eso se llama vernalización. Y ese fue el primer error en la introducción de la colza, creer que el mismo material de colza va desde Tandil hasta el Chaco. Error. Jamás puede ir un cultivar en el litoral o en el norte de Argentina si tiene requerimientos de horas de frío. Los ciclos largos tienen requerimientos de horas de frío. Entonces esos ciclos van en el sur, en el sudeste, en el sudoeste, en la zona centro, Córdoba, donde hay mucha amplitud térmica, hay requerimientos de horas de frío y entonces esos materiales tienen requerimientos de horas de frío. ¿Qué es horas de frío? ¿Tiene que temperaturas de menos 2 grados? De ninguna manera. La vernalización es muy eficiente entre 3 y 7 grados. ¿Y cuándo la toma? Hasta el estado de fines de roseta. Ese es el punto. En las primeras etapas, los materiales que requieren vernalización, horas de frío, lo toman hasta ese estado de roseta. Después ya no toman más. Es más, si vienen estos veranitos en el invierno, pierden la vernalización, vuelven para atrás. Es como volver el reloj para atrás. Eso es clave. Eso es lo que estamos caracterizando en los cultivares de colza en Argentina. Ya sabemos cuántas
días requieren de horas de frío los ciclos largos, los intermedios y los cortos que no requieren nada de horas de frío. Hoy un material largo como el que ofrece en la paleta Bunge puede tener aproximadamente 4 semanas de horas de frío. Hay que cubrirlas. Bueno, esos datos van a estar en el futuro, espero, Jorge, en los catálogos. Los catálogos tienen que tener información para ustedes. Obviamente hay información mucho más detallada que no vale la pena meter en los catálogos, pero sí esto, si tiene requerimiento de frío, si no tiene, cuánto tiene. En el futuro ya está en parte esa información, en el futuro va a estar más detallada. Y también es sensible al fotoperíodo, que es lo que ustedes tienen acá. La fecha de siembra temprana, que tiene sensibilidad a esta duración del día, dura más. En la medida que ustedes atrasan esa fecha de siembra, la duración del ciclo es menor. A menos que vean lo naranja ahí, que es que tiene vernalización. Ese es el problema. Yo lo sembré tarde, me equivoqué y el material se fue larguísimo. Eso es pérdida de rendimiento inmediatamente. Todo eso es lo que hay que saber de este cultivo. Muy bien, con el tiempo. Listo. ¿Cómo saber cuándo va a florecer? Si lo siembro, ¿cuándo va a florecer? Bueno, hoy tenemos software, este es uno de ellos desarrollado por la Facultad de Agronomía, junto con el INTA y el CONICET. Entonces uno puede entrar a estos modelos que se llaman Cronos, en general es una familia de modelos que se llama Cronos, y tenemos el Cronocanola, Cronocarinata. Ustedes pueden entrar a este modelo, es totalmente gratuito, y lo estamos ayornando, actualizando en forma casi permanente cada 2 años con los nuevos materiales que están entrando al mercado. Entonces uno puede entrar ahí, se registra, entra al modelo, decide. Esto está preparado para Argentina, Uruguay, en Paraguay está funcionando, espero que funcione en algún momento en Brasil y en Chile, que es un programa modular donde está preparado para funcionar en todos estos países inicialmente. El modelo me va a dar esto, una vez que ustedes eligen una fecha de siembra, eligen una localidad, eligen un material, un nombre y apellido, eligen una fecha de siembra. Entonces el modelo les va a dar esta información, les va a decir cuándo ocurre cada uno de esos estadios, cuándo emerge, cuándo está en botón floral, cuándo florece, el periodo crítico en ese rectángulo rosado, cuándo arranca y cuándo termina, y les va a decir cuál es el momento de madurez fisiológica y el de madurez comercial a 10% de humedad. Toda esa información es la que estamos incorporando, mucha ya está incorporada, la estamos incorporando al modelo. Esta es una posibilidad para ir planeando cómo sembrar ese cultivo, cuándo sembrarlo y cuándo va a estar cada uno de esos estadios disponible en el lote de producción que ustedes eligieron. Es un modelo, el modelo de simulación trata de representar la realidad y eso es lo que hacemos. Esto tiene puesto atrás todo un estudio ecofisiológico de la sensibilidad al fotoperíodo y a la vernalización y tiene 30 años de datos corridos en cada localidad tomados del satélite NASA Power. Vamos a camelina. Algo que me olvidé de colza. Uno puede decir, bueno, ¿qué expectativa de rendimiento tengo en colza? No me acuerdo si lo dije. La expectativa de rendimiento en colza es entre el 40 y el 50% de su rendimiento de trigo que tienen en ese lote, en ese sistema de producción. Camelina empezamos a trabajarla y uno puede mirar en este esquema que también tiene etapas vegetativas, reproductivas y de llenado de granos. ¿Cuándo es el periodo crítico de camelina? No se sabe, no hay información mundial que determine cuál es el periodo crítico. Lo sospechamos por algo que les voy a mostrar ahora, que también es muy similar a colza. Está de floración en adelante ese periodo crítico. Y eso tiene que ver porque si ustedes miran la relación entre el rendimiento y la materia seca que ustedes producen hasta floración, es una bola de puntos, no hay mucha diferencia, pero cuando vemos el rendimiento en función de la biomasa total o post-floración, hay una relación lineal, y eso es lo que tenemos aquí. Por lo cual, altamente sospechamos, y eso es lo que vamos a determinar próximamente, es cuál es su periodo crítico. Lo más probable es que ese periodo crítico esté post-floración. Entonces es muy importante también llegar a roseta con un cultivo con buena implantación, una cobertura del entresurco plena si es posible. Pensemos que la biomasa de una colza
es mayor a la de una camelina. Si alguno de ustedes hizo camelina, la roseta es muy pequeña, hay que sembrarla, no me voy a adelantar a otras charlas, pero cuanto menor sea la distancia entre hileras, más rápido va a cubrir el entresurco y eso genera una ventaja importante en el manejo del cultivo para capturar la radiación. Todos estos cultivos, cualquiera de los cultivos de todo APRESID que está hoy acá, son capturadores de fotones. Lo que hacen es transformar energía lumínica en energía química, azúcares. Y la planta se come ese azúcar y produce rendimiento. Cuanto más rápido capture esa radiación, más expectativa de rendimiento voy a tener. Entonces, el desafío es cubrir el entresurco lo antes posible. Esa es la idea. ¿Cuánto puede rendir la camelina? Bueno, en un lote de producción la camelina van a encontrar que rinde cerca de 1/3 de lo que puede rendir un cultivo de trigo. Y el potencial es altísimo. Este es el rendimiento en función del nitrógeno absorbido. Este es un cultivo certificado. Nosotros lo que hicimos fue saturarle la oferta de nitrógeno a ver cuál era la potencialidad. Ahí tienen los rendimientos. Ha llegado a 4.500 kilos, con una cantidad de nitrógeno absorbido de más de 160 kilos. Eso es impensable en la producción, porque usted tiene una certificación del cultivo y tiene una limitante en ese nitrógeno. Pero lo importante es saber que esta relación lineal que ven allí, cuanto más nitrógeno absorbe, más potencial de rendimiento tienen. Y hoy el desafío es certificarla para el límite de nitrógeno y tal vez tratar de aportar mayor oferta de nitrógeno con otros nutrientes, con otro tipo de nutrientes que la planta lo pueda absorber y que me permitan cubrir la certificación y no aumentar esa huella de carbono. Hoy tenemos esa ecuación, en todos los genotipos que probamos es similar. Estos materiales de camelina producen 20 kilos de grano un poco más de 20 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno absorbido. Esa es la eficiencia del uso de nitrógeno que tiene camelina hoy, con estos materiales. Como ven allí, el porcentaje de proteína en cualquiera de los casos son diferentes dosis de nitrógeno. Fíjense que allí hay dosis impensables en condiciones de producción, son 170 kilos de nitrógeno disponible y el nivel de proteína fue de un poco más de 20, casi a 25% de proteína en cualquiera de los dos materiales probados. Y también podemos calcular la eficiencia de uso del nitrógeno con nitrógeno disponible. Hoy lo que tenemos es aproximadamente entre 6 y 10 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno disponible. Ustedes pueden sacar el cálculo de cuántos kilos de nitrógeno ustedes tienen disponibles en su lote y con ese cálculo tener una expectativa de rendimiento. Ya tenemos esas ecuaciones para que ustedes la puedan calcular. Bien, la otra cuestión es a cuánta densidad siembro. Es una semilla muy, muy pequeña. Cuando nosotros empezamos a trabajar en Argentina con colza, la densidad recomendada en colza eran 150 plantas por metro cuadrado. Si yo les preguntara a cualquiera de ustedes, no sé si alguno hace colza canola, ¿cuánto están sembrando hoy? Muchísimo menos. Hoy ya con entre 40, 50 plantas, 60 plantas por metro cuadrado, prácticamente estoy saturando la respuesta a la densidad. Camelina tiene una semilla muy pequeña, 1/3 de lo que es una semilla de colza. Entonces, ¿en qué densidad está saturando? Bueno, experimentalmente lo que vemos es que está saturando más o menos en 350 plantas por metro cuadrado. O sea, entre 350 y 400 plantas seguramente está la saturación del rendimiento. Aplicamos mucho más, porque en situaciones con directa y demás, la implantación es muy baja. Entonces, tenemos que ir pensando en cómo mejorar esos sistemas de implantación para ir de a poquito bajando esa densidad hasta llegar a esta densidad de saturación. Pero los datos que vimos hoy son estos. Fíjense que de nuevo la densidad, los cambios en la densidad están dominados por el número de granos y no por el peso. El peso siguió siendo un carácter para la densidad enormemente conservativo. Bueno, me dijeron que tenga que terminar, así que terminé justito. Muchas gracias. ¿Cómo es esto? Apreté el verde, que va para adelante. Ok. ¿Vamos acá?
Bueno, yo voy a compartir con ustedes los resultados de los últimos 2 años de ensayos que hicimos con la red de Bunge. Lo que tratamos de hacer es entender cuál es el posicionamiento de cada híbrido por región y fecha de siembra. Entonces cubrimos desde el norte, Tucumán, Chaco, hasta el sur, Miramar, Dorrego, etc. Probamos híbridos invernales y primaverales, 3 repeticiones, microparcelas, sin limitaciones de nutrición. Voy a mostrar los datos siempre de la misma manera para eficiencia. Es 12 slides por zona, hicimos norte, Tucumán, Santiago del Estero y Chaco, centro, que son las localidades de Córdoba, Santa Fe, y norte de Buenos Aires, Entre Ríos, y sur, todas las localidades del sudeste y sudoeste. Hay 2 slides, cada una de ellas con los rendimientos que se exploraron, o sea, cuál es el potencial del cultivo por ambiente para cada zona y fecha de siembra. Y estoy presentando el promedio de los 3 híbridos que más rindieron, no importa el nombre. ¿Ok? Entonces, en la primera slide tenemos Tucumán, Chaco, Santiago del Estero, 2 años, 2023 y 24, y lo que van a ver son 2 cosas que quiero que miren. Primero, el potencial del cultivo, entre 1.300 y 3.500 kilos, depende del año y la localidad. Y por otro lado, la caída en el rendimiento, que lo vamos a ver en la próxima slide, a medida que nos atrasamos en la fecha de siembra, que es significativa en Tucumán y muy importante en el noreste. Segunda slide. Como ven, el promedio de pérdida de rendimiento por atraso en la fecha de siembra a partir del 1 de mayo fue de alrededor de 30 kilos por hectárea y fue consistente en los 2 años. Esto es en el NOA. Y cuando la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué siembro? ¿Qué tipo de híbridos siembro? ¿Siembro híbridos cortos, híbridos intermedios o largos? Los largos no florecen, no los siembren, los invernales. Y después tenemos que los híbridos más frecuentes son de ciclo primaveral corto o intermedio. O sea, si ven ahí, sobre el total 7 más 6, 15 híbridos, todos los híbridos que más rindieron fueron o primaverales cortos o primaverales intermedios. Diferencia más o menos 1 semana a inicio de floración para la misma fecha de siembra en esas localidades. En el NEA la caída es mucho más precipitada, es de 50 kilos por hectárea por día. ¿Y a qué se debe? Se debe al soplete, al golpe de calor en el periodo crítico y a condiciones probablemente de menor humedad al momento de la fecha de siembra. O sea, en el invierno, en el norte, no hay agua. Te atrasás, tenés un menor número de plantas y además las agarra el periodo crítico con un calor mayor. Entonces tenés menos granos y más livianos. ¿Y cuáles son los materiales que más veces llegaron al podio? De vuelta, son los primaverales intermedios y cortos, y tenemos un solo caso de un primaveral largo. Los primaverales intermedios y cortos no tienen requerimientos de vernalización, el primaveral largo puede tener algún requerimiento menor que hace que además se atrase más el periodo crítico. Si vamos al centro, vemos de todo, y acá quiero que, por ahí no se ve desde el fondo, también tenemos una caída a medida que se atrasa la fecha de siembra. Distintos colores son distintos años, pero por ejemplo, si vamos a Pergamino, que está al fondo, el rendimiento crece, pero la primera fecha de siembra es muy temprana, es en abril, y la última es de mediados de mayo. Mediados de mayo es una fecha óptima en el centro. De vuelta, los rendimientos tenemos desde 1.000 a 4.000 kilos por hectárea, depende de la calidad del lote y depende de lo que te haya llovido, ¿no? Acá tenemos en los 2 años entre 17 y 36 kilos, promedio ponele 20, 22 kilos de pérdida de rendimiento por retraso desde el 1 de mayo. Los híbridos más frecuentes también son intermedios, cortos, largo. Podríamos decir que si encontrás el ambiente y la fecha de siembra, puedes sembrar cualquier tipo de híbrido, dentro de los que no tienen requerimientos de vernalización o muy bajos. En el sur tenemos una condición distinta. Acá sí entran los invernales, los máximos rendimientos los encontramos nosotros con invernales en fechas tempranas. Los potenciales de rendimiento entre 1.400 kilos fechas muy tardías a 4.200 kilos por hectárea en fechas tempranas con materiales largos. Y también tenemos una caída en el rendimiento por atraso en la fecha de siembra no tan grande. Si lo ven, acá entre 12 y 35 kilos, y depende bastante del año y de lo que siembres. ¿Qué es lo que más
lo que más frecuentemente llega al podio, en este caso fueron los híbridos invernales, 10 veces, después los intermedios y los cortos son los más complicados. El problema a veces está en encontrar cuál es la fecha correcta de siembra para esos materiales cortos. Te vas muy temprano, metes la floración todavía con heladas, el riesgo de las heladas es muy grande, te vas muy tarde y no logras llegar a roseta, también tenés pérdida de plantas. Entonces, ¿cuáles son algunos de los aprendizajes? Primero, que la fecha de siembra a nivel global es la principal variable para explicar el rendimiento. Tiene más impacto acertar con la fecha de siembra que la elección particular de un híbrido, por lo menos es lo que detectamos nosotros. En general, la ventana más dulce para sembrar está entre el 20 de abril y el 15 de mayo. Y dentro de esa fecha de siembra elegimos el híbrido. La caída de rendimiento varía entre 20 kilos en el centro hasta 50 kilos en el norte, por atraso en la fecha de siembra. Primer objetivo, asegurar las plantas. O sea, escaparle a las heladas para llegar con una planta establecida con roseta para no tener esa pérdida de plantas, y después es preferible comerse alguna helada en floración, perder algunas tandas de floración y después seguir. Para eso tenemos, como mencionó Daniel, herramientas. Cronocanola, podemos simular en cada localidad, para cada fecha y para cada híbrido, dónde vamos a posicionar ese periodo. En cuanto a genotipos, hay que elegir uno adaptado a la región. Nuestra experiencia es que la interacción híbrido por fecha de siembra no fue significativa, ¿no?, a nivel de híbrido en ninguno de los 2 años. Lo que sí vemos es que en ambientes más restrictivos tenemos que tratar de, por ejemplo, en el NEA, escaparle al periodo crítico a los momentos de mayor temperatura. Entonces, si nosotros tenemos mejores ambientes con mayor oferta hídrica y primaveras más amables, podemos optar por ciclos más largos. Si nuestra primavera es muy restrictiva en cuanto a temperaturas y humedad, yo sugiero ir con híbridos más cortos. ¿Nada más? ¿Tito? Muchas gracias, Fernando. Ahora continuamos con Martín. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Martín Bodián, gerente de producción de Chacra Servicios. Así que creo que era válido presentarse, porque había estado justo nombrado al final. Bueno, rápido porque el tiempo la verdad que es corto. Nos genera mucho orgullo cuando vemos la sala tan llena con un cultivo nuevo, con 3 cultivos muy nuevos. Entonces, la verdad que en ese sentido estamos muy contentos y creo que estamos convencidos que vamos por el camino, ¿no? La verdad que es muy valedero nosotros que puedan estar todos ustedes acá. Contarles rápido yo de Camelina, porque tanto Daniel lo que habló, como Jorge, como Fernando, y después lo que va a hablar Karina y Juan Pablo, es la parte que a nosotros nos suma mucho, que son ensayos y que es investigación público-privada, que es lo que estamos haciendo con este cultivo nuevo, y que hay que generar datos para que ustedes tengan confianza con el cultivo, que es nuestro gran desafío hoy, ¿no?, productivo, porque toda la otra parte comercial estamos muy tranquilos que está totalmente sin problema por la demanda que hay de estos cultivos y por las empresas que hoy nos acompañan en el proyecto. Sí, Camelina, muy rápido, un cultivo nuevo, una oleaginosa invierno, familia colza carinata, con otras características productivas diferentes o bastante diferentes. Siempre decimos, nosotros por ahí la tenemos fácil para conseguir lotes, tendríamos que tenerla fácil, mejor dicho, para conseguir lotes, y por ahí nos cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al lote que queda en barbecho en invierno, que no hay cultivo, no competimos contra nadie, pero lo que nos cuesta es empezar a cambiar un poco la cultura que tiene el productor hoy, de no sembrar nada en invierno, ¿no?, y no aprovechar lluvia, no aprovechar todas las condiciones que tenemos en todas las zonas. Entonces, como les decía, el desafío nuestro es productivo, es cultural, es mostrarle que hay un cultivo que les puede aportar beneficios ecosistémicos, también puede aportar su parte económica, y que empezamos a innovar, ¿no?, a hacer las rotaciones cada vez un poco más intensivas. En eso creo que tenemos que trabajar todos, y con este cultivo estamos en el lugar indicado. Camelina sí decimos cubriendo con las malezas, no compitiendo con las malezas, que es una de las características que tiene el cultivo. Nosotros vemos que un cultivo bien logrado, como decía Daniel, con una buena densidad, un cultivo que sí le cuesta implantarse porque es lento,
pero vemos que una vez que se implanta y que logra esta roseta, ¿no? Decimos, cuando el cultivo lo vemos que ya está bien logrado, digamos, que tenemos ese almácigo, ahí competimos con maleza, digamos, ahí no hay más problema, los lotes llegan limpios, van a llegar limpios a cosecha, y eso creo que es un beneficio que tiene muy importante Camelina, en un problema de malezas que cada vez es más reciente, digamos, y cada vez hay malezas más complicadas, y este tipo de cultivos, digamos, ayudan a cortar ese ciclo de malezas, ayudan, digamos, a que tengamos menos gastos en, obviamente, fitosanitarios, y ayudan con un cultivo que nosotros estamos certificando, que es un cultivo sustentable, a que cada vez hagamos que el sistema, digamos, pueda ser un poco más armonioso. Esa es la idea, digamos, de lo que tenemos con el proyecto. Sí nos gusta ver, y siempre decimos, el cultivo de renta es lo que viene atrás de Camelina. Camelina es un anexo de intensificación, es hacer algo donde no hacíamos nada, de nuevo les repito, y lo que viene atrás es lo que nosotros queremos, digamos, tener el dato. Y siempre nos gusta ver la rotación completa, ¿no? Nos gusta ver lo que aporta Camelina, nos gusta ver cómo vienen los cultivos atrás. Ahí tenemos unas ventajas importantes, que es cultivo muy corto y el más corto que hay en el mercado. Un cultivo que tiene muy poca demanda de agua, muy poca demanda hídrica, un cultivo de 200 milímetros lo logramos y logramos buenos rendimientos. Una parte muy importante en calidad física del suelo, en estructura por raíces pivotantes, por 300 raíces pivotantes chicas, pero muy importantes, que Karina les va a contar bien en qué se está trabajando y qué es lo que se ve a campo. Y entonces en ese sentido vemos que el cultivo que viene atrás tiene muy buenos rendimientos. Y cuando vemos que lo que viene atrás rinde bien, que Camelina aportó lo suyo, decimos, bueno, el combo es completo. Entonces ahí la pregunta nuestra, cuando estamos atrás de este proyecto, creciendo con hectáreas todos los años, pero siempre peleándola, decimos, ¿por qué no Camelina, no? ¿Qué falta a los productores para que hagan Camelina? Y hoy vemos, nos vamos de Buenos Aires a Pergamino, estamos nosotros, vemos millones de hectáreas sin barbecho y que no tienen cultivo. Y que Camelina podría entrar bien porque en noviembre estamos cosechando, fines de octubre, y liberando el suelo para el cultivo estival. Entonces, ¿por qué no Camelina? Porque hay que darle el primer paso, hay que cambiar, hay que conocer, hay que aprender a hacerlo, hay que empezar a hacer agricultura. Decimos, una semilla muy chiquitita, hay que sembrarla bien, hay que cosecharla bien, no es imposible. Sí estamos seguros como empresa que, como les decía, estamos en el camino indicado, estamos muy cerca a los productores, eso es vital, acompañarlos, no van a estar solos, les vamos a entrar la bolsa al campo, los vamos a acompañar todo el ciclo. Y en ese sentido, el 70% de los productores que este año sembraron con chacras son productores que repiten incluso hace 3 años. Así que creo que eso es la mayor fortaleza que tenemos como empresa. Corto, yo creo que lo que viene importante ahora es lo de los chicos, toda la parte de suelo y demás. Estamos con el stand al lado de chacras, así que lo que quieran, enfrente se cruzan y estamos para atenderlos. Gracias. Muchas gracias, Martín. Ahora va a venir Karina Álvarez. Contribuciones a la calidad del suelo de la Camelina. Ahí está. Bueno, me fueron dando el pie acá para... recién estábamos captando carbono, es lo que estamos tratando de buscar, captar carbono. Una parte nos lo llevamos porque vamos a hacer combustible, pero hay un montón de combustible que queda en el lote y que trabajó también mientras se fue desarrollando el cultivo. Y nos está dando otros servicios ecosistémicos. Entonces ahí está el enlace, que ahí hay energía también que entró y que se desarrolló durante el cultivo y que me está dando calidad al suelo. Y ahí es donde me voy a meter yo con la calidad física del suelo. Y recién veía pasar descarbonizando, y yo quiero carbonizar. Porque el suelo sí necesitamos carbonizarlo y secuestrar ahí carbono, porque ese carbono es un montón de beneficios en las propiedades edáficas. Bien, espero apretar el botón correcto. Entonces, el objetivo que nosotros nos propusimos fue ver cuál era el efecto de la Camelina sobre la calidad física del suelo. Les lupeo, nos vamos ahora al suelo. Y la alternativa era poner este cultivo de Camelina ocupando un espacio que está vacío en el tiempo y que en muchas zonas tiene una disponibilidad hídrica muy alta y no lo estamos convirtiendo en carbono, en energía. Entonces van a ver ahora los datos, van a ver en amarillo se va a tratar del tratamiento que llamamos Camelina. El testigo es el barbecho, nosotros medimos al finalizar el cultivo de Camelina qué pasaba en ese suelo. Trabajamos en 4 puntos, y acá veo uno de los puntos, allá lo veo a Pablo, que está de donde medimos. Entonces trabajamos en Córdoba, en Villa Huidobro, en Quemula-Pampa, en Pergamino, Buenos Aires, y en Coronel Pringles, Buenos Aires. Con distintas texturas de suelo, ahora los meto acá en el zoom suelo, y ahí cuando digo un franco arenoso,
es un suelo que necesita las raíces, lo biológico para agregarse, lo necesita, no tiene esas arcillas expandentes que se las dejo después a Juan Pablo en Entre Ríos. Tenemos los franco-limosos, suelos frágiles del norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, que también necesitan materia orgánica, raíces. Y en Coronel Pringles tenemos los que a mí me gustan, son suelos francos, muy lindos, tienen buenos contenidos de materia orgánica. Tenemos distinta historia agrícola, suelos con escasa historia agrícola y suelos con larga, y ahí tienen los contenidos de carbono orgánico. Bien, lo primero que medimos desde la física es la amiga densidad aparente, que uno va al campo con este método que es el del cilindro, uno saca un cilindro, el volumen lo conocemos del cilindro, traemos el suelo con mucha prolijidad, no perdemos nada de él, lo secamos en el laboratorio y tenemos la masa de suelo sobre el volumen, es la densidad. Y cuando un suelo aumenta su densidad, esto es una señal de compactación, hablando siempre de la misma textura, el suelo se compacta, pierde poros. Y los que pierde son unos poros muy valiosos, que son los macroporos, que es por donde entra el agua al suelo, donde circula con comodidad, donde se desarrollan las raíces. Entonces, lo que podemos ver es que estas barritas, si esto es densidad aparente, cuando las vemos corridas, mirando ustedes hacia la izquierda, es que la densidad es menor. Y si miramos, el color verde en general está hacia la izquierda. Cambió la densidad, bajó la densidad. ¿Trabajaron quiénes? Las raíces, ¿está? Y me generaron esa macroporosidad. Consecuencia de eso, cuando vamos y después medimos la entrada del agua al suelo, la infiltración, verificamos que si comparamos el testigo barbecho contra camelina, en casi todos los lugares mejoró la infiltración, el ingreso de agua al suelo. Piensen el beneficio, esto post cultivo de camelina me deja preparados los poros para captar agua, pero también durante el desarrollo de la camelina hay un sistema de poros que está favoreciendo que el agua entre, que tengamos precipitación efectiva y capaz que nos llevamos sorpresas y un cultivo, o sea, teniendo un barbecho con cultivo, con camelina, terminamos a veces capaz después cuando vamos a sembrar con más agua que si no lo hubiéramos hecho, porque preparó un sistema poroso para el ingreso. Finalmente, esto les muestro, es un método de calidad estructural, se llama test de estallido, de caída. Lo que hacemos es tomar un bloque de suelo, tirarlo y ver cómo se desarma en agregados pequeños, menos de 5 centímetros, son los que queremos, granulares, migajosos, cómodos para el crecimiento radical, mayores a 10 centímetros son los más grandes, son bloques duros, y en el medio tenemos entre 5 y 10. En los dos suelos con corta historia agrícola y arenosos, todos fueron menor a 5. O sea, ahí no veíamos problemas estructurales ni en un caso ni en el otro. En los otros dos suelos, Pergamino y Coronel Pringles, lo que vemos es que con la camelina aumentaron los agregados deseables, menores a 5, y disminuyeron los más grandes. Lo vemos en Pergamino, lo vemos en Coronel Pringles. Y acá yo lo llamé reflexiones, ¿no? No sé por qué la edad debe ser reflexiones. Bueno, yo ahí me puse a pensar, yo digo, el suelo en la facu nos enseñaban, se forma la roca madre, el clima, el tiempo y el factor formador, otro de los factores formadores es la vegetación, vaya si la necesitamos, porque va conformando, es uno de los factores que forma el suelo y regenera el suelo. Entonces lo necesitamos. La intensificación agrícola sustentable, utilizando eficientemente todos los recursos disponibles, es una estrategia para mantener un suelo de calidad. El rol, o sea, por un lado tenemos que haciendo estos cultivos, ocupando tiempos vacíos, lo que hacemos es aportar carbono orgánico, la parte aérea, la parte radical. Pero no solo eso, que tiene que ver con acumular materia orgánica con un montón de beneficios, sino que las raíces laburan, las raíces trabajan, las raíces agregan. En inglés se dice binding, enredado, enredan, agregan, generan macroporosidad, ¿tá? Y son necesarias para que el suelo cumpla sus funciones. Entonces, un suelo cubierto. También tenemos el suelo cubierto en cultivo y postcultivo aumentamos la cobertura. Entonces la vida genera más vida y como si fuera poco, tenemos los microorganismos, la macrofauna, un montón de cuestiones en el suelo que están trabajando a favor de mantener esa calidad edáfica. Entonces, y acá ya cierro, es la propuesta esta de
vimos cuál es la mejor manera para producir rendimiento, lo que buscamos, la energía, pero cuenten con esto, ese cultivo dejó energía puesto en el suelo a nuestro favor, con un montón de servicios ecosistémicos adicionales. Controló malezas también, que es lo que Martín dijo antes. Bueno, muchas gracias. Y esto es un laburo de todos. Eso quería mostrar. Maravilloso, de lo Karina. Público, lo privado. La mejor alumna de la clase. Ahora vamos a reemplazo de barbechos con colza, mejora en la fertilidad física de los suelos de Entre Ríos, con Juan Pablo Hernández. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Cari ya nos adelantó bastante de todo esto, pero bueno, a nosotros los entrerrianos tenemos el orgullo de que en alguna vuelta fuimos república, entonces bueno, por ahí esa isla aparte hace que tengamos algunas cuestiones interesantes para ver y los suelos nos marcan. Bueno, Entre Ríos ha venido creciendo muchísimo el tema de brasicáceas, digamos, en nuestras rotaciones, pero simplemente como una reflexión vemos que menos del 30% de la superficie entrerriana se hace en doble cultivo. O sea, hacemos cultivo de verano sobre cultivo de verano y estamos perdiendo ahí entre 300 y 500 milímetros en esos barbechos largos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, una cuestión interesante es incorporar, en este caso yo voy a hablar de colza, como un cultivo alternativo que, como dice Cari, aporta carbono, pero también nos da rentabilidad. Bueno, más que nada, ¿cuáles son nuestras restricciones? Y más que nada, restricciones físicas que tenemos en nuestros suelos vertisoles o característicos, que justamente una cuestión principal, la restricción por la erosión hídrica, algunas cuestiones por una cuestión que nos surcan varios ríos y arroyos alrededor, el tema de permanencia de excesos de agua, pero también otra cuestión importante es la restricción que tenemos en el enraizamiento, en el desarrollo de raíces. ¿Por qué nuestros suelos tienen esos B texturales bien arcillosos, bien pesados, que las arcillas cuestan un poco explorar? Bueno, entonces hicimos foco, ya Cari me dejó bastante marcado, el tema de raíces. ¿Qué pasa con las raíces? Y justamente vamos viendo que en Entre Ríos no tenemos suelos clase 1, lo que nosotros le decimos Fórmula 1, diríamos, como hay acá en la zona núcleo, Pergamino, todo, sino nuestra agricultura se basa más que nada en suelos clase 2, 3 y 4, más que nada limitados por la erosión y también la exploración radicular. ¿Qué pasa? Nuestros suelos tienen poca profundidad de enraizamiento debido a esa presencia de esos B texturales ya medios naturales, pero también con nuestro manejo los vamos perjudicando. Entonces ahí tenemos reducción en los rendimientos en los principales cultivos de renta, como vemos ahí un maíz, que a medida que vamos perdiendo aptitud, vamos perdiendo capacidad de exploración de raíces. Entonces, bueno, a partir de esto, junto con Bunge, encaramos un análisis de la fertilidad física de los suelos con la incorporación de colza en la rotación. Nos fuimos primero a un suelo clase 2 de la costa del Paraná, los mejores suelos de la provincia, digamos, argidoles acuícolas en el departamento Victoria. Caracterizamos loma, media loma y bajo, bien característico de nuestro relieve entrerriano, y alambrado por medio una rotación con trigo y otra colza maíz. Entonces, ahí evaluamos algunas condiciones físicas que nos ayudan un poco a entender ahí qué pasa con la física de nuestros suelos. Y después nos fuimos a un vertisol bien nuestro, digamos, en la costa del Uruguay, que justamente lo que nos hicimos también alambrado por medio, una rotación trigo-soja, colza-soja, y evaluamos algunas variables. Una de las que me encanta a mí evaluar es resistencia mecánica a la penetración. ¿Cuál es el efecto de esas raíces después de haber explorado ese perfil, y que justamente a ver si nos beneficia un poco el perfil de enraizamiento? ¿Qué vimos? Bueno, cuando incorporamos la colza en la rotación, nosotros lo que veíamos una mejor exploración de raíces. Vemos un suelo con una rotación, lo que le llamamos testigo, el azul, una dureza debido al tránsito, debido a la poca exploración de raíces que nos limitaba la exploración radicular hasta los 2 megapascales, que es el crítico que siempre hablamos en física, 22 centímetros, y cuando nosotros incorporamos la colza a la rotación, mejoró esa profundidad de enraizamiento, y eso hizo que nuestra vasija que retiene agua sea más grande. Bueno, eso en un argidol acuícola de la zona de Victoria, pero ¿qué pasaba en los vertisoles? Bueno, los vertisoles, por esas
condiciones de expansión y contracción hacen que por ahí en el subsuelo haya algunos poros, producto de las grietas que se van dando en esos ciclos de humedecimiento secado, pero lo que sí vemos es a nivel bien superficial, subsuperficial, esa formación de esas costras que se empiezan a formar, que cuando uno no tiene alguna cobertura empieza a tener esos problemas y nos aumenta la dureza del suelo o la resistencia mecánica. Otra cuestión interesante en nuestros suelos es que tienen mucha meso y microporosidad, pocos macroporos, como dice Karina, entonces eso nos dificulta la aireación, pero también una variable interesante a la hora de incorporar el agua del suelo, como es la infiltración. Entonces tenemos valores, a mí se me caía la baba cuando veía tus datos, Karina, porque nuestros datos de infiltración son mucho más bajos. Lo que hicimos fue, utilizando un infiltrómetro de tensión, evaluar la conductividad hidráulica, o sea, la infiltración base de nuestros suelos, y qué pasaba en el testigo, loma, media loma y bajo, con respecto a la incorporación de colza y cómo cambiaban las pendientes de las curvas. ¿Qué quiere decir? Que teníamos mayor cantidad de macroporos con la colza, luego de la colza, debido a la formación de macroporos, como dijo Karina también, o sea, yo un poco siguiendo la línea, y que mejoraba muchísimo lo que era la incorporación de ese cultivo en la rotación en el ingreso de agua en el perfil y en la formación de poros. Lo mismo también en el vertisol, donde mejoraron la condición física y más que nada la porosidad de esos suelos. Como para ir cerrando un poco y ver las oportunidades de incorporar este tipo de cultivos en la rotación, vemos esa mejora en la condición física de nuestros suelos, que son un poco particulares a la hora de manejarlos, como la presencia de esas raíces pivotantes disminuyen la resistencia mecánica, rompen capas endurecidas, favorece la conductividad hidráulica o la infiltración de nuestros suelos que están muy limitados, mejorando entre 3 a 5 milímetros por hora, que es muchísimo para nosotros, y beneficiando la formación de macroporos. Y que sus raíces, como dije anteriormente, mejora y tiene esa capacidad de penetrar las capas compactadas o duras. Muy bien. Muchísimas gracias por la paciencia. No se levanten, vamos a hacer 2 o 3 preguntitas y ya terminamos. ¿Les parece que nos cerremos un poquito o yo se los voy acercando? Llegaron muchísimas preguntas. Vamos a tomar solo un par. A ver. Bueno, querían los números. ¿Cuánto le cuesta económicamente a un productor poder realizar este tipo de cultivo sumando maquinaria e insumos? Colza, sin lugar a dudas, es el cultivo con mayor tecnología, que termina siendo más caro. Las semillas son híbridos, ¿sí? Es una semilla cara por kilo y la inversión es similar a un trigo. Son otros los componentes, otras las plagas que hay que controlar, pero está para un mismo sitio más o menos palo y palo contra el trigo. Camelina y cártamo son cultivos más baratos. Un poco la cuenta ahí es si agregamos 30 kilos o no de nitrógeno para aumentar la posibilidad de rendimiento, pero son cultivos que son realmente baratos, las semillas son variedades accesibles, tienen muy poca presión de plagas, prácticamente no tienen presión de plagas, el control de malezas es sencillo. En todos los casos estamos trabajando con cosecha directa. Con lo cual ahí estamos hablando de un cultivo, yo no quiero dar cifras en el stand, las podemos dar, pero son cultivos baratos que permiten hacer, qué sé yo, quizá con cosecha incluida al doble de lo que es un cultivo de cobertura sin posibilidad de renta. En cuanto a las rentas, obviamente dependen de los rendimientos, pero hoy vimos algunos rendimientos de lo que es colza en Tucumán. Realmente es un cultivo con una renta que, si bien no es extraordinaria, está aumentando fuertemente lo que es la renta en la región, contra un trigo que es un cultivo de cobertura que nunca generó renta. La camelina, estamos hablando que se va a recuperar, es mucho mejor que el gasto del barbecho, y obviamente se recuperan los gastos y queda un margen que hoy
no es para nada descartable. Creemos esto de los 3 cultivos porque había preguntas. ¿Por qué la camelina en el NOA? Sí, nosotros estamos dispuestos a hacer fuera del mapa que nos imaginamos, a explorar con productores que nos muestren a nosotros en esto de compartir la información, que puede haber muy buenos modelos de rendimiento en zonas donde nosotros no los estamos previendo. Pero en principio, como dibujamos el mapa, el cártamo más Salta, algunas zonas de Santiago del Estero y Chaco, la colza en Tucumán, Santiago del Estero y Chaco bajando hacia Córdoba, la camelina en todas esas zonas centro-oeste, son ya modelos muy probados que hoy le dan renta al productor, ¿sí? Con un modelo de inversión que difiere mucho entre cultivos, pero ya empiezan a ser modelos muy sustentados en la experiencia y que pueden permitir cubrir el barbecho, todos los beneficios ecosistémicos que dijimos y tener un margen. Estamos pasadísimos de tiempo, me están haciendo de todos lados señas. Lo que les proponemos es, estamos en el stand acá enfrente, todas las preguntas que llegaron se van a quedar Jorge, Daniel, Martín, Karina, todos los profesionales, Fernando, contestando las preguntas al lado, así podemos hacer el break. Muchísimas gracias a sala llena durante más de 1 hora. Gracias por el interés. Muchísimas gracias a todos los expositores.